Muy buenas a todos lectores y bienvenidos un día más a la Biblioteca de David. Hoy vamos con el resumen de El lobo estepario, de Hermann Hesse. Antes que nada, como ya sabéis, me gusta hablar un poco de la edición. Esta edición en concreto no tiene nada especial, es de Alianza. Tengo ya un par de ediciones un par de libros de esta colección de Alianza Editorial. Son libros que están bastante bien, son relativamente pequeños y la letra no está del todo mal. Y también hay que decir que son relativamente económicos, tienen un precio bastante contenido. Esto, por ejemplo, creo que estaba en torno a los 11 euros, 12 euros. Tengo otro de Dostoyevsky, Noches Blancas, y tiene un precio similar. Así que diría que es una edición que está bien. No tiene nada de especial como otras ediciones a lo mejor, pero es una edición que, si no os interesa nada dentro de las ediciones aparte del libro, con este formato y este precio creo que es difícil mejorar. Hablando como siempre, antes de pasar al resumen de la obra, o ya sabéis que intento hacer el resumen de una forma sin demasiados spoilers, para que la gente que se quiera acercar a la obra no tenga ningún problema. Ya sabéis que me gusta hablar un poco del autor, aunque no me considero un experto en ningún autor, y siempre intento informarme un poco antes de poder hablaros de la obra para poneros un poco en contexto. Hay que tener en cuenta que Hermann Hesse nace en 1877 y muere en 1962. Es decir, él atraviesa un periodo bastante caótico dentro de Europa, las dos guerras mundiales obviamente, pero era un momento bastante complejo, y es más, yo diría que Europa se empezó a estabilizar una vez él muere. Hay que tener en cuenta que él es escritor, poeta, novelista. Él hace muchas cosas. Él nace en lo que antiguamente era el Imperio Alemán, y esa región donde él nace actualmente pertenece a lo que es un cantón de Suiza. Tenemos que tener en cuenta que él tiene una vida bastante complicada. Él desde bastante pequeño se da cuenta de que no encaja en la sociedad, y esto es algo que de algún modo se transmite en este libro, en El lobo estepario. Al final, yo, por todo lo que he leído del autor, lo que he leído de la obra y luego leyendo la obra, te das cuenta de que es un libro bastante autobiográfico. Como decía, él no encaja en la sociedad. Él desde muy pequeño, 13, 14 años, ya tiene problemas de comportamiento con sus padres, porque él no encaja realmente con lo que quieren transmitir. Sus padres son religiosos, como prácticamente todo el mundo en aquella época, y él está no cree en la religión de la misma forma con la que se creía en aquel entonces. Se puede decir que él era una persona espiritual, pero no era una persona creyente en cuanto a la religión per se. Y esto le crea muchos problemas, ¿no? A su vez, durante su evolución, y como decía, es algo que se ve luego en el resumen, vemos que es una persona que cambia mucho su forma de ser durante su vida. Es decir, tiene momentos de ser mucho más ermitaño, tiene momentos en los cuales le apetece salir más o explorar más dentro de la vida. Y una de las razones por las cuales vemos que esto está representado en el libro, aunque podría ser simplemente no casualidad, ¿no?, pero un guiño del autor, son las iniciales del protagonista. El protagonista se llama Harry Haller, o Heller, no sabría cómo pronunciarlo, ya que supongo que es un apellido alemán. Y las dos, tanto apellido como nombre, van con H, HH, y el autor es Hermann Hesse, que es con HH también. También digo que el autor, no sé si se pronuncia Hermann Hesse o Hermann Hesse, un poco complicado. Al final, saber cómo se pronuncian estos nombres en otros idiomas puede resultar un poco complejo. Y como decía, aparte de estas similitudes, que luego os comentaré un poco dentro de la obra con el autor, tiene también un periodo en el cual él se divorcia de su esposa, se pone a vivir solo, y esto es algo que vemos en el protagonista de la obra, ¿no? Así que, tanto sabiendo cómo es el libro, sabiendo cómo fue su vida, y también apoyándome en contenido de internet que he podido leer, se puede concluir con bastante facilidad que este es uno de los libros más autobiográficos del autor. Yo comentar que antes de leer este libro, hace un par de meses o 3, aún no estaba con el canal, por eso no lo tenéis resumido, quizá en un momento en el futuro lo resuma, leí Siddhartha, y a mí Siddhartha me maravilló. Recuerdo que fue uno de los... Yo en esa época no leía prácticamente clásicos, estaba como más enfocado en otro tipo de libros, más de psicología y filosofía, que siempre me ha gustado y sigo leyendo.
Pero digamos que los clásicos me echaban un poco hacia atrás. Era como tenía la sensación de que los clásicos eran simplemente ficción y que era muy complicado aprender de ellos. Y en ese camino, cuando estaba empezando a leer un poco más los clásicos, me encontré con Siddhartha. Y a mí Siddhartha me cambió mucho la perspectiva de lo que es un buen libro y sobre todo de lo que es un buen libro de ficción, ¿no? Y ahí aprendí la importancia de leer libros clásicos, libros que después de 100 años siguen siendo buenos libros y que la gente sigue recomendando. Y yo me quedé con ganas de leer más de Hermann Hesse. Tardé un poco porque al final uno tiene muchas lecturas, quiere leer a muchos autores. Yo creo que para mí va a resultar imposible leer un libro del autor que sea mejor que Siddhartha, ya que Siddhartha me parece un libro magnífico. Y una amiga me recomendó El lobo estepario. Y a partir de eso pues dije, pues el siguiente libro que lea de Hermann Hesse va a ser El lobo estepario, salvo que por algo casual se me cruce otro libro del autor por el camino. Y esta amiga me dijo, El lobo estepario es mejor que Siddhartha. Yo no lo comparto, pero es un muy buen libro y ahora pasaremos a la parte del resumen. Lo he dicho desde el principio, voy a intentar hacer el mínimo spoiler posible. Y hablando directamente ya del libro, del lobo estepario, es un libro que a mí al principio me pilló un poco a contrapié. Tenemos que tener en cuenta una cosa dentro del libro. El libro está dividido como en 3 secciones. No los podríamos llamar capítulos, pero es más como si fueran 3 secciones, ¿no? Tenemos la primera en la cual se ve al protagonista, a Harry Haller, pero desde fuera. El protagonista se pone a vivir en una casa familiar, en un piso de arriba, ¿no? Alquila una habitación y se pone a vivir ahí. Y una persona dentro de esta familia, o no lo dice exactamente, o no recuerdo yo, a mí me quiere sonar que es como el hijo de la dueña, el hijo de la familia, o un sobrino, o algo así. A él no le da buena espina, dice que esta persona es muy, muy plana, muy buena persona, se comporta muy bien, etc. Pero él le veía un poco algo raro, ¿no? Y digamos que estas primeras 30 páginas del libro aproximadamente tratan sobre esto, tratan en el cual cómo se ve a esta persona, Harry Haller, desde fuera, cómo lo ve una persona desde el exterior. Luego pasamos a un segundo capítulo, que si no me equivoco, se lo voy a leer para no equivocarme, se llama El Tractar del Lobo Estepario. Tractar del Lobo Estepario, pero digamos que después de este primer capítulo hay unas anotaciones del protagonista de la obra, Harry Haller, pero estas anotaciones están a mitad de lo que es el tractar, es decir, tenemos unas pequeñas anotaciones, un tramo bastante más corto que sería de unas 20 páginas también, y ahí empezamos a conocer un poco al protagonista, ¿no? Digamos que en esta sección vemos lo mismo que estaba diciendo este personaje en la primera parte del libro, de viendo al protagonista desde fuera, cuando llega a la casa, cuando se presenta, etc. Pues digamos que en esta primera parte en la cual Harry Haller se está presentando, por decirlo de algún modo, es un poco lo mismo pero desde su punto de vista, ¿no? De cuando él llega a la casa, etc. Luego tenemos la parte del tractar del lobo estepario, que esto es lo mismo, son como 20-30 páginas. Durante la primera parte de la obra vemos mucho cambio aquí con esto. Y luego ya, cuando termina todo esto, pasamos al grueso de la novela, que son a lo mejor 200 páginas o así, cuando ya pasamos a ver la evolución del protagonista. Lo dicho, sin intentar hacer demasiado spoiler, vemos como a un protagonista que es muy similar a lo que comentábamos al principio de Hermann Hesse, en el cual él es una persona ilustrada, él es una persona como muy amante de la lectura, muy amante de la literatura, escribe, le encanta la poesía, le encanta la música clásica, admira a diferentes protagonistas históricos como Beethoven, Bach, dentro de este círculo de clase, ¿no? De persona ilustrada que cree que eso es lo bueno y de alguna forma rechaza el resto de la humanidad, ¿no? A esta gente que va de fiesta, que no se toma la vida tan en serio, que no se para a leer, que no es consciente de políticamente qué está sucediendo en el mundo, porque esto es algo que de alguna forma también lo transmite el libro, y esto es algo que yo no he podido investigar bien, pero él, por ejemplo, en el libro vemos como en un momento que está en
en una conversación, él habla sobre su miedo o su sensación de que una guerra está viniendo, ¿no? De cómo los países se están preparando para la siguiente guerra. Y él está como muy preocupado por esta situación y vemos como la otra persona le quita importancia, ¿no? Dice, bueno, es lo que ha pasado siempre, tampoco podemos hacer otra cosa, ¿no? Llevamos siglos así, venimos de una guerra, vamos a ir a otra guerra y esta es la forma de vivir, ¿no? Y así como el protagonista se preocupa por todo esto, se preocupa por todas las situaciones del mundo, en esta misma conversación vemos las diferencias, ¿no? De cómo la gente común no se preocupa tanto por estos hechos, no les da importancia, y él sí que se preocupa, ¿no? Igual que tenemos en otro momento de la novela, ya digo, esto que estoy comentando no es prácticamente, no lo considero spoiler, ya que no me parece excesivamente relevante, simplemente me parece relevante para entender un poco al protagonista. Vemos cómo va a una casa, y en esta casa tiene un retrato no sé, me lo inventaría, pero no quiero hacerlo. Entonces, creo que es Goethe, estoy 99% seguro, y él ve el retrato, la pintura, mejor dicho, y él dice, pero ¿quién ha pintado esto? Si esto está fatal, y esto no representa a esta persona, etcétera. Y resulta que lo que la había pintado la mujer, ¿no? La mujer de que estaba allí presente, y su marido le dice, pero hombre, no digas esto, ¿no? Que lo ha pintado de mi mujer y la pintura está bien. Y él como que en ese momento se da cuenta de que su comportamiento no ha sido el adecuado, pero que a su vez él tenía que reprochar que eso no estuviera en orden, ¿no? Y aquí es donde empieza una evolución del personaje. Vemos como en un momento concreto él entra a un restaurante, a un club, por decirlo de algún modo, y aquí tiene un letrero que pone solo para locos. Y él entra aquí y vemos cómo empieza a transformarse todo, ¿no? Él tiene también un momento interesante dentro de la novela, que creo que es como, a menos a mí me dejó un poco estupefacto, porque claro, estamos hablando de una novela de que tiene a lo mejor aproximadamente 100 años, o si no tiene 100 años, tiene 80 años, una cosa así. Y vemos como él reconoce a una persona, a una chica, le dice su nombre, creo que es Armanda, y conforme está hablando con esta persona, él le dice, me resultas familiar. Y ella le dice, pues igual te resultó familiar porque éramos amigos en otra vida, en un pasado, yo me llamaba Armando, ¿no? Y aquí es como que no te lo dice así específicamente o explícitamente, pero te deja con esa duda de, bueno, entonces ¿es un hombre, es una mujer? ¿Es simplemente él que está intentando entender lo que está sucediendo y no lo acaba de entender? ¿O es simplemente porque todo esto es un sueño? Y aquí entramos dentro de la situación en la que el libro pone al protagonista en situaciones incómodas, o en situaciones incómodas para él, y en la situación de vas a empezar a comportarte o vas a empezar a vivir las cosas de todas esas personas a las que rechazas. Es decir, vas a estar en fiestas, vas a estar bebiendo, vas a estar con mujeres, y vamos a ver cómo te sientes en este sentido, ¿no? E incluso, bueno, hay como un punto en el cual se intuye algo relacionado con la prostitución, de que le envían a otra chica para que se acueste con ella y tal. Y aquí vemos cómo el protagonista va pasando por etapas, y sí que es verdad que en la última etapa del libro es la que a mí me deja un poco más frío, os diría que es la parte más compleja de entender. Y es que en esta parte vemos cómo ya empieza todo a ser un sueño, y él empieza a alucinar, y ya empieza a irse todo un poco de madre. Y creo que estos son los puntos claves de la obra, ¿no? Más que esto tampoco creo que pueda decir, por un hecho de que si no voy a hacer demasiado spoiler, y creo que que con estos datos ya es suficiente para que sepáis si es una obra que puede ser para vosotros o no. Yo, como siempre, para terminar, es una obra que diría que la recomiendo, es un muy buen libro, si os topáis con él tenéis que leerlo. Creo que también es un buen libro, creo que también es un libro que puede depender de vuestra situación, os pueda llamar más la atención una vez leído o no, depende de vuestra personalidad. Como yo comentaba antes, mi amiga me decía esto, ¿no? Que a ella este libro le había gustado más porque le había llenado más, ¿no? O porque quizás se había sentido como más reflejada, y yo en su día me sentí más reflejado con Siddhartha. Lo dicho, al final los libros van de esto, ¿no? Que es un muy buen libro, no os lo va a negar nadie. Yo no lo consideraría un súper imprescindible, no lo consideraría una obra maestra,
pero sí que considero que es un muy buen libro y deberías leerlo. Y hasta aquí el resumen del libro. Creo que no se ha alargado demasiado hoy, por suerte, ya que intento ser un poco más resumido a la hora de hacer estos vídeos, si no la cosa se alarga demasiado y creo que no vale la pena. Y nada, como siempre también vais a tener debajo en la descripción, por una parte, un link a la página web en la cual podéis leer el resumen de forma escrita, en lugar del vídeo tenéis en escrito, y luego también tenéis el link a Instagram, en el cual subo publicaciones de forma diaria, todos los días subimos algo, y bueno, seguramente allí podéis tener un poco más de contenido incluso del que tenéis aquí. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, un like, suscribiros al canal y hasta próximos resúmenes. Chao.